Hola. Muchas veces cuando vivimos en sociedad, en nuestra comunidad, en el ambiente donde nosotros nos movemos, escuchamos comentarios sobre actitudes o hechos o acciones que hicieron algunas personas y tenemos la tendencia de emitir un juicio o decidir si esa persona actuó bien o actuó mal. A veces porque le creemos a la persona que nos está contando, a veces porque conscientes o inconscientemente tenemos algún prejuicio respecto de la persona de quien se nos está hablando. Entonces, más seguramente que esa persona hizo eso, y tendemos ya a internalizarlo y a emitir un juicio global sobre lo que se nos cuenta respecto de eso, y a veces hasta repetimos frente a otras personas bajo el argumento malicioso: bueno, me lo han contado, pero lo agarrás y como si el me lo han contado te liberaría a vos de la obligación de estar seguro de lo que estás repitiendo. Vos sabés que la maledicencia tiene patas cortas, pero brazos largos, en la cual uno puede abrazar a cualquier cosa y ensuciar y enlodar a quien o de quien se está hablando sin haber chequeado demasiado la información que recibís. La Torá toma este tema y dice: revisa bien lo que se te dice, revisa bien lo que estás escuchando para después emitir una opinión. Y uno podría agregar: no te escudes detrás de bueno, me lo contaron, como dejando en manos de quien te está escuchando la responsabilidad de verificar si lo que vos le estás diciendo es correcto o no es correcto. Es como si la Torá quisiera, primero, que si alguien hizo algo malo no quede impune. Siempre en la sociedad bíblica y en la Torá quedaba muy claro que todos son responsables de que la sociedad funcione bien. Y si alguien había cometido un crimen o había hecho una falta importante, todos los miembros de la sociedad son responsables de poder limpiar esa mancha en la sociedad y hacer justicia. Pero por otro lado, al mismo tiempo, el texto bíblico lo que pretende es cuidar la dignidad y el buen nombre de aquella persona de quien se está hablando. Si se comenta que esa persona hizo algo, es tu obligación verificar si es cierto o no. Si no es cierto, tenés que decirle a quien te lo contó: mira, estás diciendo macanas, no es correcto lo que decís y estás enlodando a alguien. Y en definitiva, es tu obligación, así como era tu obligación denunciar para que la sociedad esté más equilibrada, es tu obligación proteger a aquel de quien se está hablando injustamente. Veamos el texto. El texto dice: cuando se hallara en medio de ti, en una de tus ciudades, que Adonai tu Dios te concede a ti, alguien que hiciera lo malo a los ojos de Dios, y que haya ido y que haya adorado, en el caso del ejemplo bíblico, a otros dioses y se haya prosternado ante ellos, y te fuere anunciado y lo oirás, dice el texto, habrás de inquirir diligentemente, y aquí tendrás que verificar si es verdad, si ha quedado establecida la cosa, si es que se ha hecho de verdad esta falta o se ha incurrido en este crimen. Si esto es así, verificaste y saber, tendrás que proceder para hacer justicia. Pero si no es verdad, no tenés vos mismo que ser parte de la difusión de una situación injusta. La Torá dice en otros textos: Lo telech rajil beamja, no camines como si fueras un mercader llevando adelante maledicencia. Y concluye el texto nuestro diciendo: cuando vas a juzgar a alguien, por la palabra de 2 testigos o de 3 testigos, será condenada la persona de quien se está hablando. De alguna manera, lo que la Torá nos quiere decir es que tenemos que ser cautelosos. Primero, no tenemos que mirar para otro lado cuando se comete una injusticia, cuando se comete un crimen, cuando se está dañando a la comunidad. Vos sos parte de ella y es tu responsabilidad que las cosas salgan bien. Pero al mismo tiempo, el tener cuidado y hacer las cosas bien significa saber exactamente si aquello de que lo que se acusa a la persona se cometió o no. Y si no se cometió, hacer justicia significa limpiar el buen nombre de la persona. Es muy fácil ensuciar a alguien, pero es terriblemente difícil volver a limpiarlo después. Por ello, sé honesto y sé digno.
sé justo y sé limpio. Que la justicia solamente va a funcionar si estos atributos se tienen en cuenta. Shabbat Shalom Mevorach para todos.